Desde el corazón de Asia, donde la tierra susurra con el eco de imperios desaparecidos y los vientos del amanecer acarician las piedras antiguas como si fueran reliquias sagradas, emerge una tierra forjada por el fuego del tiempo y por el dedo de Dios. Esta no es solo una historia, es una revelación. Esta no es solo una nación, es un eco profético que viaja a través de los siglos. Persia, hoy llamada Irán, siempre destinada. Las montañas del Zagros se despiertan bajo una bruma dorada que no distingue entre el ayer y el hoy. Allí, donde las sombras de los antiguos reyes aún se aferran a los riscos como guardianes del tiempo, la cámara sobrevuela en silencio, como si el cielo mismo recordara el pacto que una vez fue escrito entre Dios y los imperios. Sus cumbres no solo fueron testigos de guerras, fueron testigos de designios. En el lienzo desgastado del mundo antiguo, un mapa se despliega como un rollo de eternidad. Persia, destacada en oro vivo, se extiende como una promesa cumplida, una amenaza latente, un misterio aún sin cerrar. Desde las riberas del Tigris hasta las puertas del Indo, desde las montañas de Armenia hasta los oasis de Egipto, Persia reinó, no solo con espada, sino con propósito divino. Las transiciones no son meras geográficas, son espirituales. Y sin embargo, hoy, entre las arenas del olvido y las ruinas que tiemblan con el viento, Persia yace como un titán dormido. Sus columnas quebradas no son signos de fracaso, sino de cumplimiento. Un cielo tormentoso murmura secretos proféticos. Y luces celestiales bajan como si el Eterno aún conversara con esta tierra. ¿Está olvidada o está por resurgir? Los profetas lo vieron antes que los reyes. Mientras los escribas hebreos trazaban con fuego en papiro las visiones del Altísimo, ejércitos persas marchaban con destino, sin saber que sus pasos ya habían sido escritos en la eternidad. Templos fueron derribados, otros fueron reconstruidos. Persia fue instrumento y espada, báculo de redención y guadaña de juicio. Nada fue casualidad, todo fue revelación. Un pergamino se abre en cámara lenta. Las letras hebreas y persas chispean como si ardieran desde el interior. Son lenguas distintas, pero hablan una misma verdad. Un juicio que no ha terminado. Una historia que no se ha cerrado. Un pacto que espera su último sello. Este documental no es solo una exploración histórica. Es una advertencia. Una señal encendida en la línea del tiempo. Porque lo que comenzó con profetas, conquistará con fuego. Y Persia, Irán, estará en el centro del torbellino final. Prepárate. Lo que verás cambiará tu perspectiva del pasado y del futuro. Este es el inicio del fin. La revelación de una nación eterna. El nacimiento del imperio persa. En el silencio dorado de la madrugada, cuando la tierra aún respira el sueño de las civilizaciones antiguas, surge entre las brumas un jinete. Un joven de mirada firme, montado sobre un corcel blanco que desafía las sombras del tiempo. A su alrededor, ondean banderas que no solo representan tribus, sino destinos. Y al frente de miles de hombres que lo siguen sin dudar, cabalga el elegido. Ciro, el grande, el ungido de Dios. La aurora rasga el cielo oriental, y la armadura dorada de Ciro resplandece como el reflejo de una profecía hecha carne. No es aún emperador, pero el cielo ya lo ha coronado en espíritu. Él no conquista por ambición, sino por designio. El mismo Yahvé, Dios de los hebreos, lo menciona por nombre, más de un siglo antes de que naciera. Isaías, el profeta, escribió bajo la unción del Espíritu: así dice el Señor a su ungido, a Ciro, cuya mano derecha he tomado para someter naciones delante de él. Un pergamino celestial se despliega en la eternidad. Isaías 45 se abre como una trompeta entre los siglos. Letras hebreas doradas flotan y vibran con vida. Cores. Ciro, ungido, aunque pagano. Elegido, aunque extranjero. Un instrumento de justicia en manos del Altísimo. Su visión se materializa. De su liderazgo emerge una de las ciudades más espléndidas de la humanidad, Persépolis. Un testimonio de orden, belleza y autoridad. Columnas majestuosas se elevan como dedos de mármol hacia los cielos. El imperio persa no es un caos de conquista. Es armonía divina. Es estructura. Es una réplica terrenal del orden de las estrellas.
Los soldados desfilan en formación perfecta. El azul del cielo persa se refleja en sus escudos. El imperio no solo conquista naciones, conquista la admiración del mundo conocido. Y entonces, el acto inesperado. El gesto que definirá su lugar no solo en la historia, sino en la eternidad. Ciro extiende su decreto. Los judíos, cautivos en Babilonia, reciben su libertad. No por presión política, no por beneficio diplomático, sino por mandato celestial. En medio del desierto, rodeado por el viento del exilio, cientos de hebreos caen de rodillas, mientras la luz del cielo desciende sobre el rey que nunca conocieron, pero que su Dios ya había anunciado. El Señor me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén. Proclama Ciro. Y con esa palabra, se cumple una promesa milenaria. El mundo se extiende como un lienzo antiguo. Un mapa animado revela el avance imparable de Persia. Desde las riberas del Indo, pasando por Babilonia, Asiria, Media y Lidia, hasta los confines de Egipto, la tinta dorada dibuja fronteras que parecen crecer al ritmo del plan divino. Pero no son solo territorios. Son profecías cumplidas. Es la voluntad de Dios marcando los límites del poder humano. Ciro el Grande no fue un simple conquistador. Fue el eco de un plan eterno. Fue el martillo de Dios para derribar cadenas. Fue la voz del cielo pronunciada en lengua persa. Y el imperio que fundó, más que una estructura política, fue el escenario de uno de los capítulos más enigmáticos del relato bíblico. Porque lo que Persia comenzó con libertad, el mundo terminará en juicio. Restauración bajo dominio persa. Desde el polvo del exilio, desde los escombros de Babilonia, surgió un susurro de esperanza. Era el año primero del reinado de Ciro. El decreto fue proclamado, y su eco partió montañas, cruzó ríos y encendió corazones. El Dios del cielo me ha encargado edificarle una casa en Jerusalén, que todo su pueblo vuelva a casa. Miles comenzaron a caminar, no como esclavos fugitivos, sino como hijos liberados. Con rollos en sus manos, herramientas de reconstrucción y el fuego del pacto en sus ojos. Sus pies pisaban tierra extraña, pero sus almas avanzaban hacia el lugar donde Dios había prometido habitar. Cada paso, una oración. Cada lágrima, una promesa recuperada. El monte de Sión tembló con júbilo cuando los primeros pilares se levantaron. El altar fue lo primero. Antes que muros, antes que oro, antes que tronos. El altar se alzó hacia el cielo como un acto de fe, entre piedras rotas y andamios humildes. No era una edificación común. Era una restauración espiritual, un reinicio profético. El segundo templo comenzaba a surgir no por la fuerza de hombres, sino por la voluntad del Altísimo. Y en los salones dorados de Susa, en medio del esplendor persa, una mujer cambiaría el destino de una nación entera. Esther, huérfana, hebrea y ahora reina. Elevada por la providencia, colocada como escudo viviente. Enfrentó la muerte con un ayuno. Se presentó ante el rey con temor y coraje. Su voz tembló, pero su fe no. Si perezco, que perezca, dijo, pero no pereció. Porque detrás de ella estaba el Dios que vela por su pueblo aún en tierras extranjeras. Pero no todos los corazones temblaban ante Dios. En las sombras del palacio, Amán, el agageo, planeaba exterminar a los judíos. Orgullo envenenado, poder corrupto, odio ancestral. Con un pergamino sellado con la sangre del decreto, firmó el intento de genocidio. Un nuevo faraón se alzaba, pero esta vez no habría esclavitud ni 10 plagas. Habría un juicio oculto y una revelación gloriosa. Purim nació del giro divino. De la mesa de la muerte al banquete de la victoria. Esther habló, Mardoqueo se alzó, y Amán cayó bajo el peso de su propio odio. El pueblo celebró, y nunca más olvidó. Hasta el día de hoy, los niños se disfrazan, se leen rollos antiguos y se lanzan fuegos al cielo, como símbolo de que Dios aún escribe sobre los destinos desde lo alto. Y así, bajo el dominio persa, no hubo esclavitud, sino redención. No hubo borrón final, sino un nuevo capítulo. Porque incluso en el exilio, Dios preserva, protege y levanta a los suyos. La caída del imperio. El rugido de los tambores se oyó desde el oeste.
Las arenas temblaron, y una nueva figura se alzó entre los reinos del mundo. Alejandro, el macedonio, el león de Grecia. Con apenas 30 años, portaba en sus ojos la visión de un imperio sin fronteras, y en su espada, el juicio de Persia. En las llanuras de Gaugamela, los escudos dorados del último gran ejército persa enfrentaron el fulgor invencible de Occidente. La batalla no fue solo de hombres, sino de eras. El pasado contra el futuro. El legado de Ciro frente a la ambición de un joven dios mortal. Y en el humo, en el fuego, en los relinchos de los caballos, Persia cayó. Cuando Alejandro entró a Persépolis, no encontró un enemigo, encontró un monumento a la gloria antigua. Las columnas se alzaban aún majestuosas, pero el polvo del tiempo ya había comenzado su obra. El conquistador lloró al ver la ciudad, y luego la incendió. Las llamas no eran solo castigo, eran símbolo. La antorcha helenística devoró los rollos de sabiduría, los muros de poder y las piedras talladas por generaciones. Pero mientras el mármol se quebraba y el oro se fundía, algo del espíritu persa permanecía. Silencioso, enterrado, eterno. La historia no se detuvo. Las coronas cambiaron. Los idiomas mudaron. Y Persia fue vestida una y otra vez con trajes ajenos. Los griegos la dividieron. Los partos la restauraron. Los sasánidas la magnificaron. Y los califatos la islamizaron. Cada uno dejó su huella, pero ninguno apagó la llama. La identidad persa, profunda, profética, enraizada en algo más que territorio, se escondía entre las líneas de la poesía, en las curvas del alfabeto, en los cantos nocturnos al borde del desierto. Mientras los imperios se sucedían, Persia sobrevivía. Los mapas antiguos lo sabían. La tierra entre los ríos y las montañas nunca estaba vacía. Los nombres se superponían: Grecia, Partía, Roma, Islam, pero en el fondo siempre era Persia. Sus fronteras se encogían y se expandían como un pecho que respira, como si la tierra misma esperara algo más, una redención o una confrontación final. Hoy, esas ruinas siguen en pie, golpeadas por tormentas, olvidadas por muchos, ignoradas por los poderosos. Pero hablan, susurran, gritan. Aunque la Biblia calla, el eco sigue vivo. Porque el juicio no siempre llega en forma de ejército. A veces, espera siglos. A veces, se escribe en silencio, como una deuda sellada en los cielos. Y Persia, esa antigua nación que fue brazo de Dios, ahora camina hacia el misterio de su propio desenlace. El nacimiento del Irán moderno. Pasaron siglos. Los imperios vinieron y se fueron. Pero Persia, escondida bajo capas de polvo, finalmente volvió a pronunciar su nombre. Ya no como un imperio, sino como un estado moderno, Irán. Era el siglo XX. El mundo se preparaba para guerras globales, y Persia despertaba de su largo letargo. En medio de tratados, embajadas y relojes europeos, el Sarreza Pahlavi desfilaba entre diplomáticos como quien camina entre ruinas y espejos. Su andar elegante intentaba rehacer el esplendor de Ciro, pero en su sombra, algo se movía. Algo antiguo. Algo más fuerte que la diplomacia. El alma religiosa de una nación con vocación profética. El experimento secular fue breve. La historia tenía otros planes. En 1979, el mundo vio como una nación entera se volvió volcán. Las calles de Teherán ardieron, no solo en protesta, sino en juicio. Pancartas con el rostro severo del ayatolá Jomeini se alzaban como estandartes sagrados. El pueblo gritaba, lloraba y despertaba. Fue más que una revolución política. Fue un renacimiento ideológico y religioso. Fue la caída del Shah, y con él, la última ilusión de un Irán occidentalizado. El turbante venció a la corona. El fuego del zoroastrismo quedó atrás, y la media luna del Islam chiita se instaló como símbolo dominante. La voz del pueblo clamaba justicia, pero los cielos estaban en silencio. En los templos resonaban los himnos del Corán, pero en los pasillos oscuros, el poder mutaba. Ayatolás y líderes espirituales proclamaban un nuevo orden, no solo para Irán, sino para el mundo islámico. La religión se hizo gobierno. La teocracia se vistió de uniforme.
Frente a cámaras, entre columnas antiguas y rifles modernos, se pronunciaban discursos que no solo hablaban del pasado, sino del destino, de la llegada del Mahdi, de la confrontación final, de Israel, de Occidente y del juicio. Y así, Persia cambió su rostro otra vez. Las alas del león dorado dieron paso al verde, blanco y rojo de la revolución. Las inscripciones antiguas fueron reemplazadas por palabras chiítas. Pero lo antiguo no murió, solo se transformó, porque en cada símbolo moderno hay una raíz milenaria, en cada consigna una profecía, en cada misil un eco de los antiguos carros de guerra. Irán no solo cambió de nombre, cambió de propósito. Volvió a ser lo que una vez fue, una nación con destino sagrado, solo que ahora, envuelto en un velo de oscuridad y acero. Hoy, Teherán brilla de noche como una joya bajo vigilancia. Pero ese resplandor no es de paz, es de tensión. Las plazas son escenarios de desfiles militares. Los cielos rugen con misiles. Las oraciones se entrelazan con amenazas, y las profecías se mezclan con geopolítica. Irán se ha convertido en algo más que una nación. Es un reloj, un tambor que late con ritmo apocalíptico. Cada discurso, cada misil probado, cada alianza sellada, nos acerca un paso más al conflicto final anunciado hace milenios. Porque lo que fue Persia está de regreso, no como imperio, sino como advertencia. Profecía de Ezequiel, la guerra futura. Hace más de 2500 años, un profeta escribió en exilio palabras que aún tiemblan en los mapas de nuestro presente. Su nombre, Ezequiel. Su mensaje, una guerra que aún no ha ocurrido. Una coalición. Un levantamiento. Un juicio. Persia. Kus. Fud. Magog. Togarma. Nombres antiguos, eco de imperios ya olvidados. Pero en el libro de Ezequiel capítulo 38, vuelven a alinearse como piezas proféticas sobre un tablero final. Y Persia, sí, Persia, está allí. No como aliada de Israel, como lo fue en tiempos de Ciro, sino como enemiga. Parte de una alianza del norte. Una coalición encabezada por una figura tenebrosa, Gog de la tierra de Magog. Y cuando miramos el mapa de hoy, no hay duda. Lo que antes era Persia, hoy es Irán. Y Magog, muchos lo vinculan con Rusia. Togarma, con Turquía. La Biblia, como un oráculo sellado, se abre ante nuestros ojos modernos. Y vendrás desde tus tierras del norte, tú y muchas naciones contigo, como una nube cubrirás la tierra. Así profetizó Ezequiel. Y sus palabras no han sido olvidadas. El pergamino arde en el espíritu, porque aún no se ha cumplido. Flota sobre el tiempo, como una amenaza silenciosa. Una advertencia que no fue sellada con tinta, sino con fuego. En el texto hebreo, la palabra usada para confederación implica un pacto, un propósito compartido, una invasión. Y ahora, el cielo truena. En los desiertos del Medio Oriente, ejércitos modernos se mueven como sombras proféticas. No hay arcos ni flechas, hay drones. Hay tanques. Hay sistemas de misiles que se elevan con precisión quirúrgica. Pero los bandos ya se perfilan. Banderas de Irán ondean junto a las de Rusia. Y las maniobras militares, las declaraciones políticas, los tratados y alianzas no son solo geopolítica, son preludio. Son ensayo del escenario que Ezequiel describió con asombroso detalle. El objetivo no es un simple territorio, es Jerusalén. La ciudad del pacto, la ciudad del templo, la ciudad donde comenzó todo y donde todo terminará. Ezequiel fue claro: subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, y en los postreros días te traeré contra mi tierra, para que las naciones me conozcan. Una explosión, un estruendo, y trompetas, no hechas por hombres, sino por el cielo. Señales apocalípticas que rasgan la atmósfera mientras las naciones tiemblan ante el clímax final. Y en medio del caos, aparece el Gog. No un nombre, sino un símbolo. Un líder. Un espíritu. Un poder de las tinieblas que se levanta para dirigir la ofensiva final. No habla con palabras, habla con destrucción. Su trono está hecho de sombras. Sus ojos,
reflejan la ambición de conquistar a Jerusalén. Detrás de él, el mapa del Medio Oriente, lleno de fuego, conflicto y confusión. Persia, Irán, ya no es una nación neutra. Está en el frente, en la profecía, en el juicio. Y así, el escenario está listo. La alianza está formada. Pero lo que vendrá después no será una victoria humana. El juicio divino. El día ha llegado. No es un día común. Es el día del Señor. No lo anunciaron los periódicos. No lo predijeron los generales. Fue escrito por los profetas, sellado en visiones antiguas y aguardado por los cielos. El suelo tiembla bajo las arenas del Medio Oriente. Las antiguas tierras de Persia y Canaán se abren como si respiraran. Las grietas se extienden como serpientes de fuego, y del abismo brotan llamas que no son de este mundo. La tierra clama. El juicio ha comenzado. Los ejércitos del norte avanzaban, confiados, blindados, armados con la mejor tecnología. Pero la guerra ya no es entre hombres. Es entre el cielo y la rebelión. Rayos caen con violencia desde las alturas. No son meteorológicos, son mensajeros. Cada relámpago destruye el orgullo de las naciones. Cada trueno resuena como sentencia divina. Sobre los tanques, sobre las banderas, sobre los arsenales de Persia y sus aliados, el cielo descarga su furia. No hay escondite, no hay refugio, porque no luchan contra un pueblo, luchan contra el Dios de los ejércitos celestiales. Pero en medio del caos hay un foco de luz. Una ciudad permanece, Jerusalén, asediada, rodeada, amenazada, y sin embargo, protegida. Desde lo alto, columnas de luz descienden como escudos invisibles. Ángeles que no vemos, pero que actúan. Fuerzas que no entienden los satélites, pero que gobiernan el destino. La ciudad del gran rey no será tomada, porque él ha descendido para defenderla. Es la hora en que el juicio se convierte en señal y la profecía en gloria. No todos caen. En medio de la destrucción hay un remanente. Hombres, mujeres, ancianos, niños, algunos en Jerusalén, otros entre las ruinas de Persia. Claman, se postran, no levantan puños, levantan oraciones. El polvo cubre sus rostros. Las lágrimas se mezclan con la lluvia, pero su voz sube como incienso. Claman a un Dios justo, por perdón, por esperanza, por redención. Y Él los escucha. Y entonces, la visión cambia. Persia ya no es un ejército, no es una bandera, no es un régimen, es una figura, una mujer antigua, noble, herida, dividida, mitad envuelta en fuego, mitad lavada por agua cristalina. En su mirada hay siglos de historia, la gloria de Ciro, la oscuridad de Amán, la esperanza de Esther, la amenaza de Gog. Pero también una posibilidad, porque donde hubo juicio, también puede haber redención. Dios no ha destruido a Persia, Dios la ha purificado. Y ahora, la pregunta eterna flota en el aire. ¿Elegirá Persia la misericordia o volverá a la guerra? Con esta escena, el juicio ha sido ejecutado, pero aún no ha terminado la historia. Conclusión profética. Todo comenzó con un rey, Ciro el Grande, un guerrero de Oriente, un libertador, un ungido de Dios. Y ahora, su figura se desvanece entre la bruma del tiempo, como polvo de oro arrastrado por los vientos eternos. En cámara lenta, su silueta gloriosa se funde con los ecos modernos de Irán, desiertos oscuros, misiles en fila, líderes envueltos en ideologías que ya no recuerdan su origen. Pero la historia no olvida. El cielo no olvida. Porque lo que comenzó con Ciro no termina con misiles. Termina con juicio. O con despertar. Jerusalén permanece. No intacta, pero viva. Herida, pero no rendida. Sobre sus muros antiguos cae el sol del ocaso. Sus piedras absorben la última luz como si supieran que algo se aproxima. En el cielo, nubes rojizas dibujan señales. No son simples nubes. Son los códigos del final. Y sin embargo, hay paz.
porque Jerusalén no es solo un lugar, es una promesa, y toda promesa de Dios, aunque tarde, se cumple. El tiempo ha corrido, como fuego cayendo en un reloj eterno. Cada segundo ha sido un paso hacia el clímax profético, y en la base de ese reloj no hay números, hay palabras, juicio, misericordia. Dios da ambos, Dios los equilibra, Dios los mide en una balanza invisible, donde cada nación es pesada. Las Escrituras han hablado, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde Ciro hasta Go, desde Persia hasta la Nueva Jerusalén. El último rollo se cierra, no con sangre, sino con luz. Y sobre esa mesa de piedra eterna, una palabra flota sobre el silencio del universo. Amén. Que así sea, porque fue dicho, porque fue escrito. Y entonces, todos miran al cielo, las multitudes, las naciones, los descendientes de Persia, los hijos de Israel, los sabios, los incrédulos, los arrepentidos. Unos tiemblan, otros se postran, otros alzan los brazos. Y en la distancia, entre nubes resplandecientes, se perfila una figura. No es un profeta, no es un rey, es el juez de toda la tierra, el león de Judá, el que viene entre las nubes con poder y gran gloria. La historia ha terminado, pero la eternidad apenas comienza. Lo que comenzó con Ciro, terminará con juicio o despertar. Persia, Irán, las naciones, aún tienen una elección. ¿Y tú, en qué lado de la profecía estarás?